Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Shalom, shalom, soy Isabel. Y yo, Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su Casa de Oración. Amén. Amados hermanos, el día de hoy tenemos la continuación de la lectura de las porciones semanales de la Torah. Y en esta ocasión nos toca estudiar la porción número 5, llamada Hayei Sarah, que quiere decir la traducción, la vida o los años de Sara. Amén. Amén. Entonces, amén. amados hermanos, los invitamos a que se pongan cómodos, puedan acompañarnos en esta maravillosa lectura. Tengan a mano sus Biblias, tengan a mano sus cuadernos de apuntes, para comenzar con esta maravillosa enseñanza del día de hoy de parte de nuestro Abba Kadosh. Amén. Hermanos amados, Hayei Sarah, como les dije, significa la vida de Sara, los años de Sara, ¿verdad? Y esta porción pone de manifiesto la trascendencia y el impacto duradero de Sara. A pesar de que en esta porción se narra su muerte, este nombre resalta como las enseñanzas y el espíritu de una persona, cómo una persona puede influir en las generaciones venideras. Amén. Esta porción Amén. enfatiza la importancia de recordar y honrar a nuestros antepasados, Amén. subrayando que nuestras acciones y el legado espiritual, hermanos, tienen un eco eterno en la historia y en la vida de nuestros descendientes. Baruch Amén. Hashem. Así es. Em, En la parashá Hayei Sarah, Hayei Sarah, sí. Abraham honra a Sara adquiriendo la cueva de Macpela para su entierro, enfatizando la dignidad y la herencia. Para presentar su legado, envía a su siervo a seleccionar una esposa para Isaac, eligiendo a Rebeca por su bondad y servicio, guiado por señales divinas. Amén. Rebeca consuela a Isaac en su duelo, Así es. simbolizando la continuidad del pacto. Entonces Abraham ordena su casa antes de morir, asegurando la sucesión a través de Isaac. Amén, hermanos. Entonces es una porción, como ustedes ven, muy hermosa, donde tiene algunos temas importantes, ¿no?, que son a resaltar. El primero es que en esta porción se ve el fallecimiento y el entierro de Sara. Luego vemos, como ha dicho Isabel, vemos la misión del siervo de Abraham a buscar una esposa para su hijo. Isaac. Vemos como vamos a conocer a Rebeca y su familia. Vamos a ver el encuentro entre Rebeca y Isaac, ¿verdad? Vamos a ver los últimos días de Abraham y también la descendencia de Ismael. Amén. Amén, amén. Es una hermosa porción, mis amados hermanos, que nos va a enseñar mucho para nuestro diario vivir. Esta porción ofrece una narrativa profunda sobre la transición, hermanos, y la promesa a través de la muerte y sobre todo del matrimonio. La porción conecta, hermanos, el fin de una generación con la preparación de la siguiente generación, ¿verdad? La secuencia de eventos, vamos a ver que va a enfatizar tanto el mantener la tradición como la adaptación a nuevos comienzos de la siguiente generación, con un hilo conductor de fe, de emuná, ¿verdad?, y providencia divina durante todo este relato. Amén. Entonces va a ser una cosa muy, muy hermosa la que vamos a estudiar el día de hoy. Amén. Amén. Bueno, entonces sin más, nos vamos a ir a la Torah. Ahí está. Entonces vamos a comenzar leyendo, mis hermanos amados, la porción número 5, denominada Hayei Sarah, que dijimos que significa la vida o los años de Sara. Y ahí ven ustedes en su pantalla, la base bíblica está en Bereshit 23:1 hasta el 25:18. La porción profética está en el Primera de Reyes. Y de Brit Hadashah, bueno, vamos a ver muchos versículos, pero básicamente son Mateo, Lucas y Marcos. Amén. Entonces leamos los versículos 1 y 2. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, pueblo de 4,
también conocida como Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces acá vemos la necesidad de poseer una tumba para enterrar a su esposa Sara, hace que Abraham se convierta en propietario de una parcela en la tierra prometida. Esto muestra, hermanos, de manera anticipada la prefiguración, por decir algo, de la conquista de todo el resto del país por parte de su descendencia, ¿verdad? Amén. Esto nos muestra de manera muy interesante que para sepultar el cuerpo de Sara, vimos ahí en la lectura que Abraham tuvo que comprar un terreno, ¿verdad? Más adelante él sería sepultado también en ese mismo lugar, en ese mismo terreno. De la misma manera sucede con Sara, Isaac, Rivka, Lea y Jacob, mis hermanos. Como les decimos siempre en las enseñanzas de los Shabbats, cuando leemos la Parashá, vamos a proyectar solamente los versículos que corresponden a la porción en la pantalla, y los versículos de apoyo los vamos a ir dictando y leyendo nosotros para que ustedes puedan anotarlos y después revisarlos con calma cuando vuelvan a revisar el video. Entonces, como apoyo a estos dos primeros versículos está Bereshit 50:13, que nos dice que sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, el campo cerca de Mamre, el cual Abraham le había comprado a Efrón, el hitita, para el lugar de sepultura, ¿verdad? Entonces eso un poco complementa el versículo 1 y 2. Pero podemos leer también Bereshit 49:31. Allí enterraron a Abraham y a su mujer Sara. Allí enterraron a Isaac y a su mujer Rivka. Y allí enterré a Lea. Amén. Amén. A Lea. ¿No ven? Entonces, hermanos, al comprar ese terreno, Abraham estaba pensando en lo único que tenemos seguro todos los hombres. En general, hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Y cuál es lo más seguro que tenemos? Es la muerte. Si su familia no tenía una muerte decente, mancharía la promesa de Elohim de ser una persona que estaba bajo bendición, ¿verdad? Abraham usó el dinero que tenía para demostrar que estaba bendecido, incluso en este momento de la muerte de su amada Sara, un momento duro, ¿verdad? Abraham era un hombre de detalles. Quedar sin una sepultura era una señal de maldición y de desgracia. Deuteronomio 28:26 dice: tus cadáveres vendrán a ser alimento para todas las aves del cielo y para todas las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Amén. Por otro lado, en Eclesiastés 6:3 dice: si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, de modo que los días de sus años sean numerosos, pero su ser no se sacia de sus bienes y ni aún recibe sepultura, digo yo que un abortivo es mejor que él. Y en Samuel, 2 Samuel 2, 4 y 5, dice: los hombres de Yehudá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Yehudá. Le informaron a David acerca de los hombres de Yabesh Gilad que sepultaron a Saúl. Así que David envió mensajeros a los hombres de Yabesh Gilad y les dijo: que sean benditos de Yahweh, porque ustedes realizaron este acto de fidelidad con su amo Saúl, y lo sepultaron, ¿verdad? Entonces, hermanos, la manera como vivamos va a reflejar nuestra condición de vivir, ¿verdad? En bendición o no en bendición. Por eso, hermanos, es muy necesario mostrarle al mundo el estado en el que vivimos, es decir, que eso se refiere al testimonio, ¿verdad? Así es. Perdón. Muchos no atraen a nadie porque no viven una vida de acuerdo con lo que ha recibido del Eterno, de nuestro Abacadosh. Piensan que las cosas pueden cambiar y mejorar según sus propios recursos, para que el mundo vea que son diferentes, autosuficientes, ¿verdad? Cosa que no es así. Sin embargo, el creyente debe tener todo en excelentes condiciones a medida que Yahweh lo va bendiciendo. Es decir, debemos ser cuidadosos con lo que Yahweh nos bendice, ¿verdad? Esto es interesante porque muchas personas tienen dinero, pero viven como pobres. Y otros son realmente pobres, tienen mentalidad de pobreza,
y esa mentalidad no les deja ver lo que pueden hacer con lo que tienen. Entonces, hay que preguntarse aquí, mis hermanos, ¿cuál es la última impresión que deseas dejar como legado? ¿Y qué te parece lo que has hecho con lo que Dios te bendijo? Saben que algo que es irrefutable es que la muerte es algo que todos recordamos, ¿verdad? Vamos por los cementerios, miramos las tumbas, e inclusive hasta podemos calcular cuánto cuesta la lápida y cosas, ¿no? Pero la forma en la que morimos y somos tratados en nuestro lecho de muerte habla también muy bien de nosotros, ¿no? Hasta en el momento de la muerte tenemos que dar un buen testimonio, ¿no? Entonces dejemos que toda nuestra vida sea un testimonio, hermanos, incluso en el momento de morir. Amén. Amén. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. Entonces él se levantó de delante de su muerta y dijo a los hijos de Het: extranjero y peregrino soy, habitando en tierra foránea con ustedes. Dadme en propiedad una sepultura entre ustedes para poder sepultar a mi esposa muerta. Amén. Entonces la palabra aquí para se levantó, como vemos en el versículo 3, del lado de su difunta, dice, ¿no? En hebreo se dice kum, del Strong 3569, que es una palabra que tiene muchos significados, entre otras, cambiar. Es decir, Abraham tuvo un cambio en su actitud y después de llorar la pérdida de su esposa, se ocupó de los asuntos relativos al entierro de esta. Perdón, hermanos. Lo que nos indica que la pérdida de un ser querido no debe limitar nuestras vidas y los asuntos relativos a ella, sino que debemos recobrar fuerzas entendiendo que la muerte no es el fin. Es por eso que debemos cobrar ánimo ante la pérdida de un ser querido y ser como los que tienen esperanza, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos en Yeshua, que Yeshua murió y resucitó, de la misma manera, por medio de Yeshua, Elohim levantará con él a los que han dormido. Amén, qué promesa más hermosa, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Para recordarla cuando un ser querido se va. Bien, versículo 4 nos habla de otra palabra y vemos que empieza con la palabra extranjero. Extranjero en hebreo se dice ger, y está en el Strong 1616, que viene de la palabra geir, que significa uno que ha sido invitado, es decir, que era un residente de ese territorio, solo que sin derechos en el mismo. Esta palabra está modificada por la palabra toshav, del Strong 8453, que significa forastero o huésped. Entonces, es decir, que nuestro padre Abraham estaba viviendo o residiendo temporalmente en ese lugar. Amén. Amén. Cabe pensar que fue invitado o fue huésped de alguien en especial. El comentario del Humash, de la Torah, aquí quiero explicarles algo, por si no lo saben. Cuando decimos Humash, el Humash es la misma Torah, pero es la que tenemos en libros, como una Biblia normal. Amén. Y cuando dice Torah, cuando habla de la Torah, se habla de los rollos de la Torah. Entonces, cuando digamos a veces comentarios de Rashi en la Torah o en el Humash, se refiere a lo mismo. Amén. Amén. Entonces, el comentario del Humash para este versículo 4 dice que Abraham reflejó el doble papel que cada judío debía desempeñar. Por un lado, es un residente en su país y como tal debe trabajar y orar por el bienestar del país, así como Irmiyahu instó al pueblo cuando se encontraba en el umbral del exilio. Irmiyahu es Jeremías. Pero por otro lado, el judío en este mundo es siempre un extranjero, pues su única alianza es con Dios y sus objetivos están establecidos exclusivamente por la Torah. Amén. El judío siempre debe estar dispuesto a ser un extranjero solitario, que se resiste a las influencias de la cultura que los rodea, cumpliendo así con su singular responsabilidad. Amén. Amén. Entonces acá en Abraham vemos esas dos cualidades. Vemos que en primer punto hay dos cualidades. Vemos que en Abraham se cumple el verbo, la palabra ger y también toshav. Ger
porque estaba invitado a morar en otra tierra, y Toshav, porque era un extranjero residente. Entonces, en Abraham se cumplen esas dos cosas. Amén. Amén. Nosotros fuimos invitados a morar en la tierra con un propósito divino. Amén. Aquí vivimos como extranjeros y advenedizos. En Pedro, Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro 2:11, dice lo siguiente: Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes. En Hebreos 11:13 también nos habla que todos estos murieron en la fe sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Amén. En Hebreos 11:9 también nos dice: por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en carpas con Yitzhak y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Amén. En Efesios 2:19 dice también: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Amén, hermanos. Esta forma de vida es una actitud de fe, una forma en la que el creyente no se enfoca en este mundo, sino solo en alcanzar las moradas eternas. Amén. Amén. Muy bien, vamos al versículo 6. Dice: escúchanos, mi Señor, tú eres príncipe de Elohim entre nosotros, así que escoge cualquiera de nuestras sepulturas para sepultar a tu muerta. Ni uno de nosotros te rehusará su sepultura para sepultar a tu muerta. Amén. Cuando aquí habla de que es un Señor, tú eres un príncipe, le dice, ¿no? Príncipe en hebreo se dice nací. Nací, del Strong 5387, y significa, entre otras cosas, juez. Entonces podemos ver que Abraham ejercía la función de juez entre ellos, ¿verdad? Y había obtenido gran estima y además mucho honor. Tal es así que le ofrecieron los mejores sepulcros familiares que tenían para que escogiera el que fuera de mayor agrado para él. Es decir, era una persona muy respetada, ¿no? Amén. Versículos 7 y 9. 7 al 9. Abraham se levantó, se inclinó delante del pueblo de la tierra, los hijos de Het, y habló con ellos. Si es su deseo ayudarme a sepultar mi muerta, entonces escúchenme. Pidan a Efrón, el hijo de Zohar, que me dé la cueva de Machpelash, la cual posee, la que está al extremo de su campo. Él debe vendérmela en presencia de ustedes a su precio actual. Entonces yo tendré un lugar de sepultura de mi propiedad. Amén. 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 Bueno, en realidad, aquí vamos a ver el 7. Cuando habla de se inclinó, es una actitud de postrarse, ¿verdad? Postrarse, o se postró, se inclinó, en hebreo se dice shakha, que está en el Strong 78:12, y significa literalmente arrodillarse, bajarse, dar culto, encorvarse, humillarse, inclinarse, postrarse, rendirse y reverenciarse. Entonces, lo anterior implica una acción de súplica de Abraham a estas personas, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué un príncipe de Elohim, como ellos mismos, vemos acá, lo estaban llamando, dando a entender la elevación espiritual que Abraham tenía, ¿no es verdad?, sobre el resto de las personas, tendría que postrarse con esta actitud humilde y de súplica, entre todo, vemos lo que hemos leído ahorita, ¿verdad? Y la respuesta, hermanos, Elohim dice que en su palabra que él exalta a los que se humillan, ¿verdad? Amén. El Salmo Tehilim 147:6 dice: Yahweh da valor a los humildes y echa por tierra a los malvados. Amén.
Por otro lado, Mateo, en el Brit Hadashah, el capítulo 23, 11 y 12, dice que el mayor de entre ustedes se haga servidor de los demás, porque el que se enaltece lo humillarán, y al que se humilla lo enaltecerán. Amén. Amén. Filipenses 2.3 también dice algo interesante. Dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes. Amén. Wow. El comentario de Rashi en el Humash, en la Torah, dice, ante la generosa respuesta de ellos, Abraham se inclinó en señal de gratitud y continuó con su súplica, especificando cuál era el terreno que quería, ¿verdad? Muy bien. Así es. Vamos a irnos al versículo 13. Y habló a Efrón con la audiencia del pueblo de la tierra, puesto que tú estás de mi parte, escúchame, toma de mí el precio del campo y sepultaré a mi muerta allí. Bien, vemos que Abraham no quería, o sea, él quería pagar, pero la gente no le permitía. Pero a pesar de eso, él insistió en pagar. Así obtendría más honra para su esposa y demostraría cuánto le amaba a su esposa, ¿no? Ahora, podía hacer esto con su cuerpo. Él podía haber hecho lo que sea. Pero hermanos, acá hay algo importante. Lo que hacemos en la ausencia de alguien con respecto a esa persona es lo que dice realmente cuánto le apreciamos, ¿verdad? Una de las cosas que destruye un matrimonio, hermanos, esto es bien importante, es lo que se hace con el nombre del otro cuando mencionamos a otra persona, ¿verdad? Cuando no está presente. Muchas esposas degradan a sus esposos delante de otras mujeres y muchos hombres destruyen también la imagen de la mujer que tienen a su lado al hablar mal de ella con otras personas. Entonces, en este punto debemos entender que tenemos que evitar esos comentarios, incluso con nuestros padres y demás familiares, porque los problemas que se presentan en el matrimonio deben resolverse dentro del matrimonio. Amén. Amén. Entonces, podemos acudir a otras personas para buscar consejo, pero no para destruir a nuestra pareja. Entonces, decidamos honrar a nuestra pareja en todo momento y en todo lugar, incluso en el momento de su muerte, como lo hizo Abraham con su esposa, Sara, ¿verdad? Amén. Baruch Hashem. 15. No, mi señor, yo ciertamente he oído, la tierra vale 400 shekels de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Solo sepulta a tu muerte. Amén. Según varios comentaristas de la Torah, Efrón pide un precio exageradamente alto por la propiedad, aprovechándose de la necesidad de Abraham, haciéndolo con un tono de supuesta amistad, pero con mucha astucia. Lo que ofrecemos alcanza valor en dependencia de cuánto nos cuesta ofrecerlo, ¿verdad? Un regalo realmente alcanza un verdadero valor, no porque damos, ¿verdad?, de lo que nos sobra, sino porque damos de lo que tenemos, ¿verdad? Segunda Samuel 24 dice, pero el rey le respondió a Arabna, yo te lo compraré por su precio, no puedo sacrificar a Yahweh mi Elohim ofrendas quemadas que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Amén. 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 Bien. 23:16. Abraham se percató de lo que Efrón había dicho, así que pesó para Efrón la cantidad de dinero que él había especificado en la presencia de los hijos de Het, 400 shekels de plata del peso aceptado entre los mercaderes. Bien. Este pasaje, mis amados hermanos, en el texto hebreo aparece el nombre Efrón 2 veces. Sin embargo, la segunda vez escrito de manera diferente, faltando la letra Vav, ¿amén?, con respecto a la primera. Ahora, esto es interpretado por los sabios como
que el nombre de este hombre fue reducido por el Eterno por causa de su ambición. ¿Ya? Es decir, obtuvo ganancia monetaria, pero perdió honra, prestigio y credibilidad. Wow. El amor que Abraham tenía por su esposa le hizo escoger un lugar especial, ¿verdad? Y ni siquiera entró en regateo o a negociar por el precio. Él deseaba ofrecer algo de valor a manera de regalo de despedida. Amén. Amén. Tener mucho cuidado con eso, ¿no? De perder la honra por la ambición. Bien, vamos al capítulo 24, verso 1. Ahora Abraham ya era viejo, avanzado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Bien. La obediencia de Abraham había sido premiada ¿con qué? Con bendición, la cual estaba manifestada en todas las áreas de su vida. En el nivel remes, podemos entender que cuando somos obedientes y fieles al Altísimo, obtenemos su bendición, irregularmente en todo. Cabe mencionar que nosotros servimos y obedecemos a Yahweh, ¿verdad?, por amor a Él, sin fijar nuestra vista, sin preocuparnos por qué obtendremos como recompensa, ¿verdad? Amén. El comentario de la Torah en este punto dice: Dios le había dado a Abraham absolutamente todo: riquezas, propiedades, honor, longevidad e hijos, ¿no? Lo único que le faltaba era ver que su hijo tuviera a su vez hijos que heredaran su nivel y su honor. Amén. Amén. Entonces eso le faltaba a Isaac. Vamos a leer los versículos 2 al 4. Abraham dijo al sirviente que le había servido por más tiempo, quien estaba a cargo de todo lo que poseía: pon tu mano debajo de mi muslo, porque yo quiero que jures por Adonai, Elohei del cielo y Elohei de la tierra, que tú no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando. Amén. O sea, 4 más, por favor. Sino que irás a mi tierra donde yo nací y a mi tribu, y tú tomarás de allí una esposa para mi hijo Isaac. Amén. Entonces acá vemos algo muy bonito, ¿no? La palabra usada para mayor, ya estaba mayor, dice, ¿no? Esta persona ya estaba en avanzada edad. En hebreo se dice zaken, con Z, zaken, del Strong 2205, que significa anciano, de edad avanzada, viejo, vejez, etc., ¿no? Por lo que podemos entender que no solo se trataba de una persona de avanzada edad, sino que se trataba de un guía o tutor espiritual. Acá, el comentario de Humash dice: como en Rosh y Yeshiva de la casa de Abraham, el que les enseñaba a los discípulos y encarnaba la forma de vida de Abraham, únicamente alguien así tenía el rango y el entendimiento necesarios para ser digno de la asistencia divina, requerida para trazar el derrotero por el cual el pueblo judío debería desarrollarse en la siguiente época. Amén. Amén. Cuando habla de bajo mi muslo, que hemos leído, es una alegoría para señalar el miembro viril del hombre. Ahora, en esta parte, también la Torah explica lo siguiente, dice: el que presta juramento tiene que poner la mano sobre algún objeto sagrado, ¿okay?, como un rollo de la Torah o un tefilín. Debido a que la circuncisión fue el primer precepto dado a Abraham y que lo cumplió sintiendo mucho dolor, este precepto tenía para él un valor inmenso, y por eso Abraham le pidió a Eliezer que prestara juramento sobre él. Amén. Amén. Que todo tenía una razón de ser, ¿verdad? El término jurar, como hizo jurar, en el hebreo se dice Shabbat, del Strong 7650, que deriva de la palabra Sheba, ¿ya?, del Strong 7651, que significa 7. Tiene raíz primaria, propiamente de estar completo, de hacerse 7, una persona perfecta, 7 uno mismo, ¿ya? Jurar como si se repitiera una declaración 7 veces.
significa también conjurar, exigir, juramentar, jurar solemnemente. Ahora, el jurar por Yahweh, mis amados hermanos, implica una gran responsabilidad, ¿verdad? Puesto que incumplir dicho juramento sería blasfemar el nombre Kadosh, el nombre santo. Amén. Que es, además, sabemos, todo es nombre sobre todo nombre, ¿verdad? El cual es bendito por los siglos de los siglos. Ahora, este hecho es penalizado en la Escritura. En Éxodo 27 nos dice claramente la palabra: no tomará en vano el nombre de Yahweh tu Elohim. No tomarás, nos dice, ¿verdad? En vano el nombre de Yahweh tu Elohim. Porque Yahweh no tendrá por inocente el que tome en vano su nombre. O sea, no está prohibido jurar, pero no puedes jurar así alegremente por todo y por nada, ¿verdad? Ahora, acá en este versículo, el Humash comenta lo siguiente: si bien no dudaba de la lealtad de Eliezer, Abraham era consciente de que los seres humanos poseen enormes reservas de fuerzas a las que recurrir en momentos de crisis, pero solamente si están decididos a perseverar. Al imponerle el juramento, Abraham estaba garantizando que Eliezer persistiera en su misión, aunque ésta pareciera tener pocas posibilidades de éxito. Amén. Amén. Y es porque Abraham estaba preocupado por la elección de la futura mujer de su hijo, ¿no? Su mayor preocupación estaba en qué clase de mujer sería. Particularmente solicitó que no fuera de Canaán, debido a la degradación moral y religiosa de ese pueblo. Y de esta manera no la calificaba para la gran misión que tendría su hijo. Es por esto por lo que recurre a su tierra natal, para allí buscar la correcta opción para su heredero, ¿verdad? Amén. Se pone interesante, ¿verdad? Vamos a leer desde el 6 al 8. Perdón. 6 al 8. Sí, pero es 24. Es decir, 24, 6 al 8. Mil disculpas. Abraham le dijo: ocúpate de no llevar a mi hijo de regreso allá. Adonai, Elohei del cielo y de la tierra, quien me sacó de la casa de mi padre y lejos de la tierra donde crecí, quien me habló y me juró: yo daré esta tierra a ti, a tu cera. Él enviará su malaj delante de ti, y tú tomarás una esposa para mi hijo Isaac de allí. 8 más. Pero si la mujer no quiere seguirte, entonces serás libre de tu obligación bajo juramento. Solo no lleves a mi hijo de regreso allá. Amén. Ahora aquí vemos dos posibles razones por las cuales Abraham no quería que su hijo fuera a Canaán. La primera podría ser por temor a que quisiera quedarse allá y olvidar la promesa de heredar la tierra. Segundo, porque estaba seguro de que una mujer de fe no se encontraría en ese pueblo. La esposa perfecta, que como él abandonara su heredad y su familia en busca de una tierra desconocida, y además aceptada por el esposo solo por un acto de obediencia a alguien que no conocía. Así, tener que encontrar una persona, Eliezer, a buscar a la persona y obligarla, persuadirla a que se case, ¿no? Amén. Ahora, Así es. solo la negativa de una mujer desobediente, en este caso lo hubiera librado a Eliezer, ¿verdad?, de su juramento. En este punto, el comentario de la Torá dice: al negarle el permiso, Abraham le aseguró a Eliezer que Dios bendeciría su misión con éxito. Amén. ¿Qué dice el versículo 9 del capítulo 24? El sirviente puso su mano de debajo del muslo de Abraham, sus señores, y le juró referente al asunto. Amén. El 10. Entonces el sirviente tomó 10 de los camellos de su amo y toda clase de regalos de su amo con él. Se levantó y fue a Arán Naharayim, a la ciudad de Nahor. Bien, aquí vamos a leer el comentario de Rashi. A fin de ejercer influencia en sus familiares para que dejaran que su hija se casara con Isaac, Abraham transfirió por escrito toda su fortuna a Isaac y entregó a Eliezer la escritura para que se le mostrara a los futuros suegros. Amén.
Entonces Abraham tomó sus precauciones, ¿verdad? Aquí es importante mencionar la palabra 10. En este pasaje se dice eser, que viene de la palabra azar, que significa diezmo. Entonces, este diezmo era una representación de toda su riqueza y era una carga que representaba todo lo que iba a heredar el futuro matrimonio. Amén. 11 al 14. Hacia el anochecer, cuando las mujeres salen a sacar agua, él hizo que los camellos se arrodillaran fuera de la ciudad junto al pozo. Y él dijo: Adonai Elohei de mi amo Abraham, dame buena fortuna este día y trata amablemente con mi amo Abraham. Aquí estoy, parado junto a la fuente de agua, mientras las hijas de los hombres del pueblo salen a sacar agua. Yo diré a una de las doncellas: por favor, baja tu cántaro para que yo pueda beber. Si ella responde: bebe y daré agua a tus camellos también, que sea ella la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Así sabré que has tratado amablemente a mi amo. Amén. El hecho de llegar a las afueras de la ciudad, a la hora propiamente dicha, a una hora puntual, a una hora exacta, ¿verdad? No fue, hermanos, una casualidad, sino una acción pensada y premeditada. Los comentaristas de la Torah, varios, concuerdan que a esa hora en la que las mujeres salían a buscar agua, se veía, o se podía ver el carácter real de ellas, fuera del marco establecido en su casa. Es decir, podía ver quiénes eran verdaderamente, apartándose de una imagen construida por las normas del hogar. Todas las señales que Eliezer le pidió a Yahweh eran para revelar precisamente estas cualidades en la futura matriarca del pueblo escogido, ¿verdad? En este punto, el comentario de Rashi dice: la prueba que Rivka tendría que pasar para convertirse en madre del pueblo judío tenía que basarse en la benevolencia, no en milagros. Amén. 15. Antes de que él hubiera terminado de hablar, Ribca, la hija de Betuel, hijo de Milcá, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre su hombro. Bien, acá el comentario de la Torah dice lo siguiente: tan rápida fue la respuesta divina a la petición de Eliezer, que mientras éste se encontraba aún en medio de su súplica, la providencia ya había dispuesto que Ribca saliera de su casa y se dirigiera al pozo. Amén. Él continúa diciendo: el modo maravilloso en que Elohim le concedió a Abraham su deseo de que Isaac se casara con una mujer de su propia familia. El padre de Betuel era hermano de Abraham y su madre era tanto sobrina de Abraham como hermana de Sara. Además, es muy probable que la Torah mencione estos hechos para dar a entender que Ribca había heredado los rasgos de carácter de la familia de Abraham. Amén. Amén. Vamos a ir al 20 y 21. Ella se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Entonces corrió de nuevo al pozo para sacar agua y siguió sacando agua para todos sus camellos. El hombre la observó en silencio, queriendo saber si Adonai había prosperado su viaje o no. Bien, acá vemos lo siguiente: había cualidades en este siervo que fueron usadas para lograr su cometido, ¿no? La instrucción que tenía. En el verso 21 vemos que él permaneció en silencio, como callado, ¿verdad? En hebreo se dice jareb, del Strong 2720, que significa arar, fabricar, usar herramientas, pero también significa idear en secreto. Es decir, aun cuando estaba callado, estaba trabajando en su mente Eliezer. Como dice el texto, para saber, ¿verdad? Saber en hebreo se dice yadá, que se usa para decir que una persona es sabia, de asegurarse el ver. Este hombre estaba actuando con mucha sabiduría. Eliezer estaba actuando con sabiduría y nunca se dejó guiar por las apariencias. Hermanos, muchos de los fracasos en la selección de una pareja se producen por no analizar
si estamos tomando la decisión correcta. Por no observar con cuidado y sabiduría, Eliezer estaba analizando si Yahweh estaba en el asunto o no. Eso es lo principal que debemos analizar, amados hermanos. Hay un comentario en la Torah también que dice: esta actitud de amor incondicional a un extranjero le capacitó para ser la esposa de Isaac. Abraham y Sara se destacaban por su generosidad, y esta joven sería un buen complemento para que el matrimonio entre ella y Isaac pudiera seguir con el mismo rumbo. Si lo miramos desde otro punto de vista, podemos decir que Rivka estaba mostrando amor al pueblo de los circuncidados, puesto que todos los siervos de Abraham estaban dentro del pacto de la circuncisión. Un creyente que no ama incondicionalmente al pueblo judío, hermanos, no califica para ser parte de la novia del Mashiach. Amén. Amén. 22. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Bueno, recurrimos nuevamente acá al comentario de la Torah y dice: los regalos que había preparado de antemano hacían alusión al destino de la futura descendencia de Rivka. El Beka es medio shekel, que simboliza la suma con que cada judío contribuiría para el santuario en forma anual. Los 2 brazaletes simbolizan las 2 tablas de la Torah y su peso, o sea, 10 shekels simbolizan los 10 mandamientos. Amén. Amén, Baruch Hashem. 24-27. Ella respondió, No, 24-27. ya. Entonces dijo: bendito sea Adonai, Elohei de mi amo Abraham, quien no ha abandonado su fiel amor por mi amo, porque Adonai ha guiado a la casa de los parientes de mi amo. Amén. Eliezer, hermanos, acá ve la mano de Yahweh obrar de manera positiva y con éxito en su misión. Una misión que desde nuestro punto de vista humano pensaríamos como imposible, ¿verdad? Es por eso por lo que él se postra y adora al Altísimo, por ser parte de sus planes eternos, además por su fidelidad con Abraham. Hermanos, Yahweh es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Según Timoteo 2:13 nos dice: si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Ahora, este versículo en el original hebreo se usan las palabras benevolencia y verdad en lugar de fidelidad, por lo que se entiende que la fidelidad de Yahweh más bien está conformada por 2 cosas: por su benevolencia y por su verdad. Amén. Amén. Elohim, que fue benevolente con Abraham al escogerlo, lo que corresponde a gracia. O sea, la gracia siempre ha existido, no es nomás invento de que la gracia vino con el pacto nuevo, ¿no? Con el Brit Hadashah. La gracia siempre existió. En esta parte, el comentario del Humash dice lo siguiente, y resalta el comentario: con gran perspicacia, dice, Eliezer habla de la benevolencia y la verdad, porque es importante que las dos actúen juntas. La benevolencia por sí sola puede resultar dañina, ya que puede hacer que una persona ceda a los deseos de otra persona a la que ama, incluso en casos en que esto constituye un error. Por eso, la verdad debe regular la benevolencia para evitar que conduzca a un probable descarriamiento, ¿verdad? Que 31 al 32. Ven adentro, él dijo, ven bendito de Adonai. ¿Por qué estás parado afuera cuando yo he hecho lugar en la casa y he preparado Amén. un lugar para los camellos? Así que el hombre entró, y mientras los camellos estaban siendo descargados y proveídos con paja y forraje, agua le fue traída para lavarse sus pies y los pies de los hombres con él. Amén. Amén. Aquí vemos que el que le habla es Labán. Labán llama a Eliezer y le dice bendito de Yahweh. Ven bendito de Adonai, le dice, ¿no? Como vemos ahí en la palabra. Es decir que Labán reconoció que Eliezer gozaba de la bendición de Elohim, ¿verdad? A nivel remes del estudio de la Torah, podemos entender que cuando somos siervos fieles y bendecidos por el Altísimo, eso va a ser evidente para los demás.
¿verdad? Amén. En este punto pueden leer ustedes Deuteronomio 4 del 5 al 8, Amén. que habla de ser obediente y las bendiciones, ¿verdad? 34-36. Él dijo: yo soy el sirviente de Abraham. Adonai ha bendecido a mi amo grandemente, él es exaltado. Él le ha dado rebaños y manadas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio un hijo para cuando ya era vieja, y él le ha dado todo lo que tiene. Amén. Entonces, antes de comenzar a recapitular la misión ante la familia de Ribca, Eliezer se presenta, ¿no? Se identifica, contándoles de quién era siervo y la manera como Yahweh había sido benévolo, bendecido, lo había bendecido a Abraham, ¿verdad? Principalmente en cuanto a su descendencia, puesto que ellos conocían a Abraham y a su esposa y sabían que ella era estéril. Eliezer resalta el milagro hecho por Yahweh al haberle dado un hijo a su amo, el cual sería heredero de todo, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra que acabamos de leer. En esto podemos conectar las palabras en cuanto a la herencia que se menciona en Hebreos 1.2, que dice, Hebreos 1.2 dice, pero en estos últimos días no nos ha hablado por medio del Hijo, a quien nombró heredero de todo, Amén. y por medio de quien también hizo el universo. Clarito, ¿verdad? Entonces, no por la imperiosa necesidad de heredar riqueza, hermanos, más bien estableciendo un diseño profético que confirma que aquel que sería crucificado es el mismo que heredaría todas las cosas. Amén. 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 Vamos a ir hasta el 50. Versículos anteriores los pueden leer ustedes. Labán y Betuel respondieron: puesto que esto viene de Adonai, no podemos decir nada a ti, bueno o malo. Amén. Tanto Labán como Amos y Betuel reconocieron que Yahweh había decretado y que ellos no podían hacer nada, puesto que su plan se cumpliría de cualquier manera, ¿verdad? De una u otra forma. Amén. La misma número 23-19 nos dice, él no es un hombre para ser caprichoso, para ser mentiroso, ¿verdad? Ni un mortal para cambiar de opinión. Hablará él para no actuar, prometerá para no cumplir, nos dice la palabra. Hermanos, la reacción de la familia es una de las evidencias, escuchen bien esto, la reacción de la familia es una de las evidencias que nos habla de que se ha escogido bien. Amén. Esto es importante, que parece anticuado, pero es muy importante. Debemos analizar la familia de la persona que estamos escogiendo, pues muchos valores morales de su familia le fueron incorporados a esa persona en su crecimiento. Amén. Y es algo muy importante, hermanos, de tener en Así cuenta, es. ¿verdad? Muy importante. Y es que es tan importante que cuando las cosas tienen el respaldo de nuestro Abacadosh, todo va a ir según sus planes. Por eso, hermanos, debemos planificar en su sabiduría para que podamos obtener buenos resultados. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bien, leamos 53 al 60, 53 nomás. Entonces el sirviente sacó plata, joya y joyas de oro, junto con ropa, y los dio a Ribca. Él también dio regalos valiosos al hermano de ella y a su madre. Amén. Bien, acá se mencionan dos tipos de regalos, para dos personas diferentes, ¿verdad? La escritura nos especifica que Ribca recibió objetos de oro, plata y vestidos. Ahora surge la pregunta, ¿qué regalos recibieron su madre y su hermano? La palabra usada para regalo en hebreo se dice migdaná. Migdaná está en el Strong 4030, que significa precioso presente, un regalo lindo, digamos, ¿no? Pero esta palabra viene de la raíz meged más bien,
del Strong 4022, que significa dulce, lo más escogido, fruto, lo mejor, rico, un producto suave, etc. Por lo que se puede entender, hermanos, que el regalo fueron frutas escogidas y de repente por el lugar exóticas también, ¿no? Amén, así fue. 57. Ellos dijeron, llamaremos a la Virgen y veremos lo que ella dice. Amén. Este verso, hermanos, nos muestra que aunque había un decreto divino establecido, ella, en este caso Ribka, podía haber dicho no voy, ¿verdad? En este punto nunca se violó la libertad de elección de esta mujer en cuanto a decidir ser la esposa del hijo de Abraham. La mujer, como vemos en el versículo, fue llamada afuera para consultarle la propuesta. Hermanos, de la misma manera, cada persona es llamada a las bodas del Cordero. Y cada una, lamentablemente o felizmente, puede decir no voy, ¿verdad? Tienen todo el derecho. Sí. Mateo 22:3 nos dice, envió a sus sirvientes para llamar a los que habían sido invitados a las fiestas, a las bodas, pero no quisieron asistir. Hermanos, aunque existe el decreto de la boda que tiene que hacerse y se va a hacer, no somos indispensables. Elohim no viola en ningún momento la libertad de las personas al tratar con ellas, ¿verdad? Cada uno es libre en su elección de aceptar o rechazar a Yeshua. Amén. Eso es algo que solo le compete a cada persona, ¿verdad? Si quiere estar en pacto. 58. Ellos llamaron a Ribka y le preguntaron, ¿irás con este hombre? Y ella dijo, iré. Amén. Sería de verdad bueno, hermano, que estuvieras dispuesto a responder el llamado de nuestro Mashiach. Bereshit 22:11 dice, entonces un mensajero de Yahweh lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Con firmeza, ¿verdad? Amén. En Bereshit 46:2 dice, Elohim llamó a Israel en visión de noche, Jacob, Jacob, y él respondió, aquí estoy. ¿Verdad? Amén. Bien. 24:60. Ellos bendijeron a Ribka con estas palabras, nuestra hermana, que tú seas la madre de millones y que tu cera posea las ciudades de aquellos que los odian. Hermanos, el hecho de su familia no estar de acuerdo con la decisión de Ribka no es motivo para no apoyarla o no bendecirla. Esta bendición en particular es un deseo de que en ella se cumpliera la promesa dada a Abraham. También es vista de manera profética, en el sentido de que su descendencia destruyera las puertas de sus enemigos, haciendo referencia a la autoridad delegada por Yeshua a sus seguidores. Mateo 16:18 dice, pero yo también te digo que tú eres Kefa, está hablando a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi comunidad y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Entonces, así como seguidores de Yeshua, esta bendición también nos alcanza a nosotros hoy en día. Amén. Amén. Bien, 22:65. Ya estamos acabando. Pocos versículos faltan. Ella dijo al sirviente, ¿quién es ese hombre que camina por el campo para recibirnos? Cuando el sirviente respondió, es mi amo. Ella tomó su velo y se cubrió. Qué hermoso. En este pasaje vemos una novia que se prepara para el encuentro con su esposo. Una mujer que se cubre por respeto a su esposo, ¿verdad? En el Brit Hadashah enseña en 1 Corintios 11 que la mujer debe usar el velo para mostrar que se encuentra bajo la autoridad de su esposo. La cabeza cubierta es símbolo de recato y de decencia. Y en 1 Corintios también del 1 al 16, pueden leer ustedes, 1 al 11 después hasta el 16, establece este velo para las mujeres durante el momento de la oración, cuando se profetiza o en el momento en el que se declara la palabra de Yahweh. Amén. Amén. 67. Entonces Isaac le trajo
adentro de la tienda de su madre y tomó a Ribka y ella fue su esposa. Y él la amó. Así fue Isaac consolado por la pérdida de Sara, su madre. Hermanos, al llevar a su esposa a ese lugar, él dice, llevó adentro de la tienda de su madre, ¿verdad? Al llevarla a su lugar, le estaba diciendo que quería que fuera como su madre. Él deseaba que su esposa tuviera los valores espirituales de su madre. No que sea, no tenía mamitis, ¿no? No quería que su esposa tenga sus valores espirituales. Además podemos observar el deseo de que alguien entrara en su vida íntima y le trajera paz, ¿verdad? La esposa tiene que aprender a traer consuelo como de una madre a su esposo. Esto es parte de ser su ayuda idónea. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar el capítulo, la última línea, vamos a ver del capítulo 25, versos del 9 al 10. Isaac e Ismael, sus hijos, los sepultaron en la Macpelá, en el campo de Efronel, hijo de Zohar, el hitita, junto a Mamre. El campo que Abraham compró de los hijos de Het, Abraham fue sepultado allí con Sara, su esposa. Amén. Aquí vemos, hermanos, aquí vemos a los dos hermanos juntos, ¿verdad? Así es. Y esta es una señal de que tal vez Abraham pudo ver a sus hijos reconciliados al final de sus días. Es bueno, hay que resaltar, no entrar ahorita en ese de mostrar las diferencias entre hermanos, pero sí decir que Elohim, el Eterno, nos da lugar a cada uno de nosotros en este mundo. Por eso es importante nunca codiciar el lugar de nuestro hermano. Procuremos darle toda honra a nuestro Adón desde el lugar donde fuimos puestos por Él, es decir, estar conscientes de donde Él nos puso es porque Él así lo ha permitido, ¿verdad? Él así es eso lo que Él quiere. No podríamos recriminarle ni reclamarle nada, ¿verdad? Amén. El 25, 11, te voy a poner 25, 11. Un segundito, así era 25, 11. Abraham murió, Elohim bendijo a Isaac, su hijo, e Isaac habitó cerca de Beer Lahai Roi. Y leemos el 25, 17 más. Estos fueron los años de la vida de Ismael. Vivió 137 años y expiró y murió y fue reunido a su pueblo. Bien, hermanos, Rashi acá dice que la palabra hebrea que ha sido traducida como expiró corresponde a Geviá en el hebreo, del Strong 1412, y solo es usada en referencia a hombres justos. Así que Ismael murió como un hombre justo por haberse arrepentido de sus pecados. Amén. Bueno, y a manera de conclusión, ya estamos por terminar. Así es, amados, en esta parashá vimos cómo se trazan elementos claves para el desarrollo de una vida familiar exitosa. ¿Cuáles son las máximas que tenemos que saber? Honremos a nuestra pareja, honremos a nuestros padres, usemos la sabiduría del Eterno, ayudemos a nuestros hijos con la sabiduría dada por Yahweh y busquemos la paz, sobre todo, en Amén. el hogar. Amén. Amén, hermanos. Una última cosa más quiero decirles. Y es que el relato de Hayé y Sara detalla, hermanos, eventos claves, ¿verdad? El fallecimiento de Sara, y a manera de resumen vamos a hablar de esto. La adquisición de la cueva de Macpelá. Por Abraham le encomienda a su siervo para hallar una esposa para su hijo Isaac.
y el encuentro y matrimonio subsecuente de Isaac con Rivka, con Rebeca, ¿verdad? Esta sección de Bereshit es una crónica de transacciones, de viajes y rituales que reflejan las prácticas y costumbres ancestrales, ¿verdad?, del Medio Oriente en esa época, en la antigüedad. Simbólicamente, hermanos, esta porción, pero me he puesto barbijo, refleja el viaje del alma. Sara representa la virtud completa, su entierro, el retorno al Creador, la búsqueda del siervo simboliza la búsqueda de la perfección espiritual, con Rebeca como la encarnación de la hospitalidad y el servicio, hermanos. El encuentro de Rivka con Isaac representa la unión de lo divino y lo terrenal, es decir, una fusión de promesas y destino en la continuidad de la emuná. De manera práctica, Hayei Sarah nos enseña lecciones de vida, es decir, la importancia del duelo, por ejemplo, la preparación para la muerte, algo tan importante, reflejada en la compra de la cueva de Macpelá, ¿verdad? La elección de Rivka nos ilustra la importancia de la bondad y la generosidad, hermanos, ¿no es verdad?, en las relaciones, ¿no? La bienvenida de Rivka a la familia de Isaac muestra la aceptación de ese cambio, ¿verdad?, a una nueva vida. Amén. Y la aceptación como virtudes claves, ¿no? Baruch Hashem. Desde una perspectiva ya mesiánica, podemos decir que Hayei Sarah prefigura la redención. El entierro de Sara en Macpelá, hermanos, apunta al lugar de descanso final y a la resurrección, ¿verdad? La búsqueda de una esposa para Isaac simboliza la preparación de la iglesia para el Mashiach, para su retorno. Amén. El encuentro de Rivka con Isaac prefigura la reunión final entre nuestro Mashiach y su pueblo, su novia, ¿verdad? Qué cosa más hermosa. ¿Para qué? Uniendo de esta forma el cielo y la tierra y cumpliendo, hermanos amados, la promesa divina de salvación. Amén. Baruch Hashem, aleluya. Bueno, esperamos que esta porción de la Torah de la semana de esta semana, la número 5, Hayei Sarah, haya sido de mucha bendición para ustedes, amados hermanos, así como lo fue para nosotros, ¿verdad? Estamos muy contentos de que nuestro Abba nos haya reunido una vez más para escudriñar su escritura y poder estar juntos gozándonos de la misma de sus enseñanzas. Amén. Amén. Será con nosotros hasta el siguiente séptimo día, donde podamos encontrarnos nuevamente, si esta es la voluntad de Él, ¿verdad? En tanto reciban de nosotros nuestro cariño y la bendición del Padre Eterno, para que esta semana que comenzó el día de hoy sea llena de muchas bendiciones materiales y espirituales sobre todo.